Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre la postura de Jiddu Krishnamurti con relación al tema que él habla sobre lo que es la meditación, lo que es el amor, lo que es el tiempo, el pensamiento. Mucho de lo que he aprendido de Jiddu Krishnamurti, que ha sido algo que realmente atesoro mucho, que valoro, que agradezco mucho de haber conocido su línea de pensamiento, es esta idea sobre lo que es la conciencia, ¿no? Una de las ideas principales en las que él desarrolla su percatación, más que su idea, pues ya sería su forma de ver lo que es el darse cuenta, lo que es la meditación. Él habla de que si el pensamiento está involucrado en tu proceso de darte cuenta, así como es como lo entiendo, ¿no? Si tu pensamiento está involucrado, quiere decir que hay una desconexión, hay una especie de proceso por el cual tú estás utilizando el pensamiento y estás separándote de la percepción directa, ¿no? Lo que es la conciencia en su esencia, en su parte más pura que involucra pues lo que él llama amor, aunque es algo que él no menciona muy seguido, es esta conexión directa con el darse cuenta, ¿no? Es esta parte donde él dice que el pensamiento es tiempo. En el momento que yo involucro el pensamiento donde se ve involucrado la cultura, la tradición, donde se ve involucrada la religión y cualquier tipo de idea, en ese momento se manifiesta una, una especie de distracción que no nos permite ver realmente cómo son las cosas, ¿no? Hay una crítica que él hace precisamente a las religiones donde habla que la idea de Dios pues es en esencia algo creado por el pensamiento que no tiene que ver con lo que es su verdadera esencia. Él sí habla de Dios en alguna forma, pero no a través de lo que se puede pensar, ¿no? Y parte de esto, él critica lo que es la fe o lo que es la esperanza, ¿no? O sea, si yo tengo la idea de un milagro y esa idea es algo que yo tengo que alcanzar a través de un proceso y ese proceso involucra tiempo, inevitablemente estoy hablando de un fenómeno falso que en realidad no tiene que ver con esa percepción directa, ¿no? Si existe el milagro y existe esa separación, esa esperanza, la esencia de la esperanza, pues es ese esperar a que se manifieste algo a través del tiempo, a través de un cierto proceso, donde en realidad hay un autoengaño, porque la verdadera conciencia es algo que no tiene que ver con el esperar nada. Mi postura con respecto a esta noción que manifiesta Krishnamurti es, en primer lugar, un elogio a su manera de ver las cosas, porque esencialmente creo que es cierto lo que está diciendo, pero también creo que un milagro para una persona que está despierta no es algo que involucre cuestión de tiempo, pero si no estás despierto, yo me cuestiono si realmente es posible ser independiente del tiempo y de un proceso, ¿no? En el budismo se habla de que hay un camino, ¿no? Al nirvana, a la cesación del sufrimiento, ¿no? Las cuatro nobles verdades dicen que existe el sufrimiento, existen las causas del sufrimiento, que son principalmente la ignorancia, el aferramiento y el odio,
y existe la cesación del sufrimiento que pues es el nirvana, y existe el camino a esa cesación que involucra la recta visión, la recta intención o recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Yo creo que es difícil hablar de que no existe un proceso, pero yo creo que habrá que analizar más a fondo esta idea de Jiddu Krishnamurti, porque eh, yo pienso que esa separación entre el milagro de estar en contacto con el darse cuenta demanda ciertas condiciones que no solamente están en la mente, sino también están en el cerebro, que no son lo mismo, ¿no? Entonces se necesitan cultivar esas condiciones para que se manifieste la conciencia de manera directa. Yo no me gustaría hablar con Krishnamurti y entender mejor qué es lo que él quiso decir con esta relación directa, ¿no? Eh, yo pienso que la esperanza y la fe sí tienen sentido, no porque la cuestión sea a través de un esperar, ¿no? Por ejemplo, la meditación no es un proceso para llegar a la iluminación. La meditación es en sí misma la iluminación, pero uno no vive la iluminación a través de esta meditación de manera permanente, ¿no? Sino se da una especie de cambio que se tiene que establecer. Es difícil, ¿no? O sea, realmente creo que eh, no, no es sencillo hablar de estos temas. Realmente valdría la pena ver esa cuestión de la percepción directa, si es posible hacer ese cambio realmente de manera instantánea o si se necesita un proceso, ¿no? Él hablaba también de la noción de maestro, ¿no? Que él no era como tal un maestro, ¿no? Cuestionaba esta visión porque es como una parte de un cierto dualismo donde se separa el que se supone que es discípulo o alumno con el maestro, ¿no? Pero realmente si existe algo que podemos llamar per, percatación o iluminación o despertar, existe su contrario, ¿no es así? O cómo se podría entender la condición de sufrimiento en la que vive el ser humano, ¿no? Y quiénes han sido aquellos que no necesitan de ningún tipo de proceso, ¿no? Sería interesante. Yo creo que sí es cierto que no, o sea, el darse cuenta no depende de un proceso, pero las condiciones para darse cuenta sí demandan un proceso. También quisiera agregar una reflexión sobre lo que es el esfuerzo, algo que dice también Jiddu Krishnamurti sobre la cuestión de que no se necesita en realidad hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Para llegar a este despertar, ¿no? Si es que se puede decir que existe esta iluminación, a lo mejor es algo que
se cuestiona en sí mismo también, ¿no? El significado de este despertar, ¿no? Eh, yo creo que el encontrar ese estado de estar despierto, donde no hay un proceso, donde no hay un sentido de esperar en el tiempo, no se necesita ningún esfuerzo porque mentalmente hay una relación con la realidad de amor donde no hay conflicto, no hay resistencia, ¿no? Es precisamente cuando trasciende uno esa condición de resistencia donde cesa el esfuerzo. Pero si es necesario en el momento en el que uno está estableciendo las condiciones para crear una mente despierta, eh, el generar un recto esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que no toque los extremos de la mortificación y de la condescendencia, ¿no? Eh, bueno, pues es la reflexión que quería compartir. A lo mejor no es mucho, pero me pareció útil tomar en cuenta esta idea de Jiddu Krishnamurti y esta visión de lo que es el darse cuenta. Y bueno, espero sea útil y pues este pueda ayudar a cualquiera que quiera reflexionar. Muchas bendiciones y muchas gracias.